conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos. El ideal político, hacer de Colombia una nación fuerte. Yo creo que necesitamos una nación unida, poderosa. Mi gran sueño es en esta década tener paz, tener desarrollo y tener una nación que pueda entrar al siglo XXI pisando fuerte, que pueda llegar con la frente en alto, que pueda sentir que cuando uno ve a los niños uno dice no les podemos entregar un país deshecho. Entonces el sueño mío es entregarles el país que ellos se merecen. Está dentro del guión que están siguiendo las fuerzas militares en su afán de ilegalizar al Partido Comunista. Ni los estudiantes, ni los sindicatos, ni los militares, nadie quiere tumbarlo porque hay un régimen que es el que hay que tumbar. Hay que tumbar es el régimen. Tumbar al presidente no tiene mucha importancia porque vendría otro del mismo régimen y sería igual o peor. El político considera que la razón de Estado es la sin razón, esa fue una razón de Estado. Es decir, si desaparecieron totalmente tanto la infraestructura como el elemento humano, como todos los fundamentos de la llamada juridicidad colombiana, y eso lo consideran razón de Estado, pues la sinrazón es la razón de los gobernantes colombianos. Cuando se distancien, otra vez hay que volverlos a sentar. Cuando se pongan bravos, otra vez hay que volverlos a sentar. Que no se levanten hasta que no haya un acuerdo. Porque todas las veces que se ha interrumpido ha sido peor. Más muertos, más tragedia, más agresión, de lado y lado. Entonces ellos reclaman sus guerrilleros presos, sus guerrilleros desaparecidos. Pero otros reclaman sus secuestrados civiles y sus secuestrados militares. Entonces, lo único que quiero es que se sienten. Hay que darse la pela por la paz. Y la paz es, siéntense a hablar, por favor, siéntense a hablar. Un Luis Carlos Galán, que venía de la rebeldía dentro del Partido Liberal y se convertía en una opción de poder real desde un partido tradicional como el Partido Liberal. Un Bernardo Jaramillo, que venía desde la izquierda democrática, candidato presidencial a los 34 años de edad por la Unión Patriótica, y Del Monte, en un proceso de paz, venía bajando el comandante Carlos Pizarro, que también, digamos, enamoraba y seducía a un gran número de jóvenes y sectores sociales del país. Los tres se convertían en tres esperanzas diferentes para un mismo país. Los tres se convertían en esperanzas para una nueva generación de colombianos y los tres fueron asesinados. Por eso digo yo que hubo una generación a la que nos mataron los sueños. De alguna manera, esos polos opuestos, Manuel Cepeda, el mismo Carlos Pizarro y hasta el mismo Álvaro, más que allá de la paz, era un orden en el país que fuera posible para precisamente acabar con un flagelo que no era solamente el tema de las guerrillas, que digamos que a partir de los años 80 y 90 hubo otros factores mucho más complejos y que complejizaron la historia del país, y es el unir la política, los intereses políticos con las armas y el narcotráfico. A Álvaro Gómez, a Carlos Pizarro y a todos estos personajes no solamente los une el hecho de haber sido personas con principios, sino también el hecho de haber estado en contra de un modelo de país que se estaba construyendo a partir de algo tan falso como era el tema del dinero fácil del narcotráfico. Nos unía la rebeldía. Luis Carlos Galán recuerda que venía de un proceso de rebeldía dentro del Partido Liberal, pero después vuelve otra vez al seno del Partido Liberal, pero era una facción rebelde a un Partido Liberal tradicional, clásico, anquilosado. Bernardo Jaramillo, pues, desde los sectores de la izquierda democrática, oponiéndose a las castas políticas tradicionales y con 34 años de edad. Y Carlos Pizarro, que para la época en que lo matan, tenía unos 39, 40 años, la juventud también lo sube, que también venía de un proceso de izquierda democrática y, digamos, su acto de rebeldía más importante fue lanzar al M-19 a la firma de la paz. Los mata el mismo monstruo, el narcoparamilitarismo. Los tres son víctimas del mismo monstruo. Y no se puede decir que el Estado para esa época estaba permeado en algo del narcotráfico, ¿no? Estaba untado todo del narcotráfico. La política, la economía. Entonces, ese mismo monstruo que se llama el narcoparamilitarismo,
que se lo inventan políticos corruptos en alianza con militares corruptos y en alianza con el narcotráfico, esos tres actores tenían como enemigos la renovación del país, la guerrilla y la izquierda. La renovación del país representada en un Luis Carlos Galán y la izquierda democrática, los cambios sociales representados en un Carlos Pizarro y en un Bernardo Jaramillo. Para estos tres actores, militares, establecimiento y narcotráfico, los tres eran enemigos. Y ellos inventan esa máquina de muerte que se llama el narcoparamilitarismo. Entré en la desesperanza y en el descreer. Y dije, no, ya, con la muerte de estas personas que viene luego la muerte al año de Jaime Garzón. Entonces es un país que le incomoda a la gente que piensa, es un país que le incomoda a la gente que puede hacer algo y se escuda detrás de los recursos mal habidos de una mafia que todavía nos tiene afectados. Yo digo que el narcotráfico llegó a un punto tal que alcanzó a cooptar algunas instituciones, es decir, ya lo teníamos en algunos sectores puntuales. Temas, por ejemplo, de la Fiscalía, incluso tuvimos representantes en el Congreso, en las alcaldías locales, es decir, en las alcaldías municipales, y eso pues obviamente generó todo el desprestigio que hemos visto y que todavía vemos. Estuvieron algunas instituciones totalmente cooptadas, así que el Estado no puede decir ahora que no tenía conocimiento, lo tuvo, y es, digamos, parte de lo que se ha reconocido en las víctimas, porque no solamente fueron esos magnicidios, sino que también se ha generado y degenerado, por supuesto, un desarrollo en donde las instituciones del Estado fueron permeados, falsos positivos, instituciones que vendían información privilegiada. Si no te aniquilan por las vías de las armas, del homicidio, te buscarán aniquilarte políticamente. Y eso es lo que hay que cambiar en este país. Desde donde yo estoy, el poquito que yo pueda dar, beneficiar al país, sino beneficio a 2 o 3 ciudadanos y los puedo ayudar para que sean mejores personas, ya uno da por bien servido. Y eso es como que lo importante de recordar de ellos, de cada uno esa lucha, de cada uno, de Álvaro Gómez el conocimiento, la sapiencia, el estadista que era, de Carlos Pizarro, la transparencia, el deseo por de verdad un mejor país, de Eduardo Mañalich, la entrega por sus defendidos, el convencimiento de los derechos, de defender la defensa de los derechos humanos, de cada uno, y de practicarlo en su familia, de practicarlo con la gente en su trabajo diario. Y yo creo que seríamos un mejor país. Nosotros debemos recordar la historia de un Galán, de un Pizarro, de un Jaime Garzón, para que generaciones como la de ustedes, generaciones futuras, no repitan los mismos fracasos del pasado. ¿Cuál es ese fracaso? Haber asesinado la diferencia, haber asesinado a proyectos alternativos, haber asesinado y seguir creyendo que matando la diferencia se construye un proyecto de nación. Que el pueblo que no conoce la historia va a tender a repetirla. Entonces lo importante es reconocer efectivamente, exaltar la labor que ellos hacían desde sus orillas, por supuesto, o desde sus sesgos, pero indiscutiblemente no podemos olvidar digamos, el trabajo que ellos hicieron, pusieron su vida y que no se repita jamás eso en el país. Creo que nosotros estamos avanzando lentamente, lo tengo que reconocer, en un sistema de valores, en una ética que no se ha desarrollado del todo, en donde lo que ha primado hasta ahora es cómo hago yo para lograr mis objetivos personales e individuales en en una efervescencia del individualismo y, si se quiere, del humanismo, y hemos olvidado a los demás, hemos olvidado la virtud, el valor, el principio que nos debe, digamos, irrigar a toda la administración pública, en donde para nosotros como servidores y funcionarios públicos lo más importante debería ser el bien común. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.